Darles la bienvenida a nuestro foro académico Voltaje 2021. Estamos en el estudio intermedial en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Arte, y este foro pues está en el marco del apoyo que nos presta siempre Fundación Telefónica para hacer posible Voltaje, igual que pasó a Francia, Fuga, y pues todo el equipo de trabajo que está continuamente apoyando Voltaje. Hoy estamos con Juan Ricardo Rincón, director de Voltaje. Yo soy Carmen Gil, curadora, y tenemos a un grupo de artistas que iremos presentando a medida que vamos avanzando en nuestro foro. Estamos pues muy agradecidos de que nos acompañen hoy, y la idea es conversar un poquito sobre la experiencia de volver a la presencialidad, de poder trabajar nuevamente en un espacio físico. La edición de Voltaje en 2020 fue virtual, pues como todo lo que se hizo durante el último año, para nosotros fue pues una gran oportunidad poder volver a un espacio como el San Juan de Dios. Juan nos va a contar un poquito sobre el trabajo nuevamente en el Complejo Hospitalario San Juan, y específicamente en los dos espacios pues que tuvimos, que es el convento, donde ya hemos estado en 2019, y este año tuvimos unas sesiones especiales de audiovisual en vivo en la capilla. Bueno, pues yo creo que la mejor manera de empezar pues esta conversación de pronto sí puede ser leyendo el texto curatorial que escribimos los dos, si lo quieres leer. Bien, bueno, el texto curatorial siempre lo escribimos Juan y yo, y es siempre una reflexión sobre lo que pasa en Voltaje, sobre el momento en el que estamos, el lugar en el que trabajamos. Este año se llama Vivimos en el Vértice. Ocupamos este lugar lleno de memoria, pero al mismo tiempo olvidado. Después de un tiempo en el que nos faltó el aire, en el que se deshizo el espacio, queremos develar lo que nos hace humanos: los desplazamientos, los rituales, la huella de los cuerpos. Una naturaleza que al fin y al cabo subsiste, y tal vez nuestra nueva naturaleza, que está demasiado atravesada por la tecnología que lo devora todo. El Voltaje de este año es insular. Sabemos que no somos los de antes, y por primera vez logramos sentirnos como el mismo Hospital San Juan de Dios, en continua pandemia, suspendidos entre el olvido de la normalidad. Regresamos, nuestras entrañas, esos cables que energizan máquinas, proyecciones, parlantes y demás seres mutantes que cobran vida por unos días en este convento de 300 años y nos hablan también, y tal vez más, pues nos gustan los secretos, los lugares ocultos, aquello que no es evidente, los sitios que otros han abandonado. Esta es nuestra casa. Queremos que escuchen los sonidos a su alrededor, que eleven la mirada, que piensen que somos esa delgada línea, la que nos separó, la que nos vuelve a conectar. Esta generación de artistas son el producto de casi una década de insistir en una mirada crítica al mundo que vivimos a través de la tecnología. Con calma hemos ido construyendo un mundo donde las capillas pueden ser electrónicas y los conventos eléctricos. Bienvenidos. Sí, yo diría pues que este texto y la reflexión que hacemos Carmen y yo de este texto y de los textos en general, los textos curatoriales de Voltaje, los cuales pues siempre están, como dice en el vértice entre lo psicodélico y lo fantástico, son realmente pues muy precisos. Paradójicamente, el voltaje de este año es un voltaje completamente insular, y en el entorno de cómo se dieron las cosas, pues yo pienso que fue gracias a ese gran aprendizaje que se pudo plantear de esta manera, ¿no? Voltaje lleva, desde que se planteó por primera vez hace 8 años, con los apoyos y digamos la sinergia entre lo que es la feria, la Universidad de los Andes y Fundación Telefónica, ha sido sobre todo un laboratorio, y ha sido un laboratorio académico y ha sido un laboratorio artístico. Es la parte, yo pienso que de Voltaje no se ve.
voltaje, más allá de ser simplemente pues la exposición que vemos, y que este año digamos que logró realzarse por medio de las sesiones en vivo en la capilla, pues es sobre todo un proyecto académico, es sobre todo un semillero artístico, si cabe la palabra. Este año Voltaje fue insular porque este año Voltaje podía ser insular, pero, pero fue más una decisión de tiempo, de maduración. No fue una decisión curatorial que se habría podido tomar hace 6 años o 7 años. La razón por la que este año pudo ser insular va más allá del hecho de que aún seguimos en unos tiempos aparentemente extraños, aparentemente empezando a salir, pero esa no es la razón principal por la cual el voltaje de este año es insular. La razón principal por la cual el voltaje de este año es insular es porque después de 8 años de riesgos y de experimentar y de finalmente abrir la conversación de la mano de la Universidad de los Andes, pues logramos plantear una curaduría que mira hacia adentro, ¿no? Y que logra tener como expositores pues a artistas que han estado de una u otra manera relacionados tanto con la feria como Voltaje en años pasados, como ayudantes, como cómplices. Y entonces esto fue un momento en el que, digamos, todas esas distintas especulaciones que se hicieron en el pasado y todos esos propósitos, porque finalmente el propósito de Voltaje pues sí es un propósito que viene desde la educación misma. De ahí que podamos trabajar también como en este triángulo entre la fundación, entre la universidad, entre la feria, porque finalmente Voltaje, más allá de nacer como una exposición, pues nace como un proyecto académico y educativo, nace como un lugar en el cual podamos entendernos a través de la tecnología, pero también desarrollar una mirada la cual pueda ser crítica a la manera como consumimos esa misma tecnología, la cual, pues como lo dice el mismo texto, en muchas ocasiones es demasiado, ¿no? Nos gobierna y hoy en día, pues es el eje central de nuestra vida. Entonces, volver al San Juan de Dios, volver a la presencialidad, volver a la posibilidad de desarrollar este proyecto a través de toda una programación de presentaciones en vivo, poder volver con esa potencia a pesar de la rareza de los tiempos en los que vivimos, pues yo digo que no es algo evidente, la verdad, y de ahí también que el texto hable del vértice, porque hacer una propuesta tan agresiva como la que se hizo en este año, considerando la situación en la que aún estamos, no fue evidente, ¿no? Entonces empezamos digamos que recapitulamos lo que habíamos abandonado hacía 2 años, y finalmente lo que ha sido un poquito como la directriz de la lógica de Voltaje, y es cómo hacemos, ¿sí? O de qué manera entra Voltaje a ser una especie de envolvente eléctrica, electrónica, sobre todo crítica, de lugares que aparentemente están en desuso, de lugares que aparentemente están olvidados. En este momento fue el Hospital San Juan de Dios, pero como decía Carmen, hace un año fue el Bronx en su antiguo
digamos, complejo, y reimaginando y reevaluando de cómo se plantea una exposición, ¿no?, de nuevos medios, de arte, tecnología, en este tipo de contenedores. Y pienso que eso ha sido básicamente la gran guión de lo que es este proyecto, y es finalmente cómo resignificamos un poco estas estructuras, estas memorias pasadas o memorias olvidadas, pues a través de la obra de los artistas que hacen parte de ellas. Siempre hay un componente en el cual, y digamos lo que hace que el puente de esa traducción tienda a ser, hay veces, conflictivo y más complejo de realizar, y es que Voltaje pues logra ser esta especie de placenta que hace que las ideas, los proyectos de los artistas tengan que acomodarse a esta especie de cáscaras, de envolventes, de recipientes, que tienden a ser relativamente improbables. Yo veía hoy caminando acá a la Universidad de los Andes un acto que a mí siempre me ha parecido muy radical dentro de lo que ha sido la arquitectura de este campus, que es la iglesia, la biblioteca de arquitectura. Y evidentemente, pues a raíz de lo que pasó hace 15 días, 10 días, hay un vínculo directo a pensar, bueno, si esta reinvención de este espacio en su momento fue radical, pues digamos que llenar una iglesia que llevaba 40 años abandonada, con 30 salidas de audio y presentaciones en vivo, audiovisuales, con todos los problemas, todos los riesgos, pues la verdad también fue un acto muy radical. Pienso que esa radicalidad de Voltaje, de pronto ya nos hemos acostumbrado, porque finalmente vivimos en eso, y insisto, sigo insistiendo en el texto, pues vivimos acostumbrados a darle vida a estos espacios a través de electrocutarlos, ¿no? Pero pues finalmente el acto realmente radical de lo que fue Voltaje de este año es haber podido plantear esta lógica de un voltaje insular, ¿no? De un voltaje que se pudo construir a través de la obra de artistas jóvenes y de artistas locales, los cuales finalmente han sido de una u otra manera esos hijos de Voltaje, ¿no? Por afición, por trabajo o por distintas razones, han logrado vincularse al proyecto. A nosotros, yo pienso que este es un momento en el cual es muy interesante la lógica curatorial, pues Voltaje evidentemente lo que siempre ha buscado es que haya una mezcla y una especie de comunión entre distintos artistas con distintos tipos de trayectorias en un solo espacio, contaminándose y conversando todos entre todos. Y en años pasados, pues en la curaduría lo más complejo siempre eran en parte los proyectos locales, ¿no? Era lo que más trabajo nos costaba, porque finalmente siempre hemos traído, pues para la gente que ha seguido este proyecto de cerca, pues Voltaje siempre ha sido muy abierto, ¿no? A traer artistas de afuera, a que ellos muestren su mirada crítica del mundo, pero también a mezclarlo con lo que hacemos acá, ¿sí? Con lo que se está haciendo acá, y sin ningún tipo de jerarquización, en un solo espacio, ¿no? Ahorita en el San Juan de Dios, pues
es un voltaje un poco más compartimentado, es un voltaje, digamos, un poco más aislado, es un voltaje donde las obras pueden estar por sí solas y tienen como esta especie de incubación propia, mientras que cuando estábamos en textura en la zona industrial, pues era esta gran cacofonía auditiva, visual, etcétera, donde todos finalmente la exposición se volvía una sola gran obra, ¿no? Era la suma de todas estas presencias que entre todas iban creando como esta especie de eco general cuando uno se paraba en la mitad del espacio y no sabía muy bien qué estaba viendo, no sabía muy bien qué estaba oyendo, porque estaba oyendo un poquito de todo y viendo un poquito de todo. Entonces, digamos, yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso que ver cómo en este año y en este año de rarezas y demás, pues logramos dar esta vuelta, ¿no? Y podemos dar, y logramos dar esta vuelta con toda la tranquilidad y con toda la confianza de poder contar con unos proyectos y con unos artistas de altísimo nivel que lograron generar, digamos, unas propuestas y una mirada y unas variaciones a sus propios proyectos para generar diálogos con una arquitectura muy particular de estos edificios de 200 años y demás, y poderlo hacer acá, y poderlo sacar acá, localmente, ¿no? Algo que pues yo pienso que hace 8 años, 7 años habría sido impensable. Habría sido muy difícil plantear una lógica de un voltaje netamente local. Entonces, esta especie de como de flip que se dio en este momento, en un lugar, en un momento muy especial, en un tiempo de rarezas y demás, pienso que es como la gran conclusión de voltaje, evidentemente, pues con la potencia de lo que fueron los live sessions. Es realmente lo que yo aplaudo de lo que realizamos este año, es lo que yo aplaudo de lo que fue este gran diálogo abierto pues con todos ustedes que hicieron parte del proyecto. Bueno, hay una cosa que dice Juan, y para no alargarnos nosotros tanto y darle la palabra a los artistas, me parece que es interesante ver cómo nosotros, es nuestro octavo año, ¿no? El primer año Voltaje fue artistas colombianos viviendo acá, otros que vivían afuera hace años, pero siempre había esta duda de lo que dice Juan, de cómo encontrar, ¿no? Cada vez nos costaba más trabajo encontrar artistas jóvenes o artistas que tuvieran reflexiones muy contundentes y que fueran también hechas desde un lugar muy honesto, y creo que eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Una particularidad de las obras es que todas de las que se presentaron en la exposición, así como los sessions, abordan las preguntas de la tecnología de diferentes lugares, ¿no? Y creo que lo interesante es también que cada uno nos cuente qué estaba pensando, cómo trabajó en el último año. Para nosotros, volver al espacio público era lo esencial, porque finalmente Voltaje siempre ha sido una propuesta de arte para ser instalada en un espacio, para ser recorrida, para ser experimentada. Y creo que también el plus es poder volver a encontrar gente, a tener público, ¿no? Después de un año de estar en una pantalla plana y un poco la apuesta también de todo el espacio y de toda la museografía siempre fue eso, la circulación, la idea de lo multimedial, de lo multisensorial, y en especial lo que pasó en Sessions, digamos que este fue una coproducción nuestra de Voltaje, independientemente de que se volvió el espacio para tener las presentaciones en vivo, también se buscó cómo producir un espacio, cómo intervenir un espacio 360 grados, como decía Juan con Blast, que es el sistema es el Bogotá Audio System, es como un teatro sonoro que es del Departamento de Música de la Universidad de los Andes. Trabajamos con Jorge Gregorio García, José Pablo Lozano, con Sebastián Bastos, que son profesores de la universidad. Entonces también hay como una forma muy interesante de enlazar lo que pasa en la universidad y de sacarlo de la universidad, ¿no? La universidad también el último año pues estuvo desocupada y todavía no podemos estar acá, digamos que con aforos muy reducidos. Poder sacar
no solamente la tecnología, sino a la gente y conectarla, pues era esencial. Y lo mismo utilizar el espacio como pantalla, ¿no? Entonces un poco el planteamiento que se hizo de reintervenir o rehabilitar el espacio tenía que ver con eso. Y el texto también se refiere un poco a eso. Yo creo que las otras reflexiones importantes son cómo se sigue construyendo después de un año en el que todo se empezó a replantear, ¿cierto? En el año en el que se separaron las dinámicas, en el que se detuvo la forma de creación, en el que era difícil encontrar el acceso a materiales, en el que muchos temas cambiaron, y las propuestas apuntan un poco a eso, ¿no? Entonces me parece interesante que cada uno de los artistas, yo creo que podríamos empezar de pronto en el orden de la museografía, como la definimos, que cada uno de los que está aquí presentes nos vaya contando, y al final terminamos con algunos de los artistas que estuvieron presentándose en sessions. Pensaría yo entonces que empezamos con Valentina Ruiz, nuestra primera artista, y que tiene una reflexión súper interesante que aborda justamente el tema de los rituales en el espacio, digamos, contemporáneo. Valentina, por favor. Rotamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, para ver un poco lo que comentaba Carmen y Juan Ricardo, comparto un poco de las imágenes. De la memoria que está ahí. ¿Está compartiendo pantalla ahí? Sí. Bueno, esto es como una foto un poco general desde uno de los ángulos de la instalación. Esto fue un poco lo que decía Juan Ricardo, pensar en el espacio en ruina, en un hospital, en un lugar que fue habitado por muchos cuerpos. Esta pieza, que es una gran instalación inmersiva, se llama Simulacro Flevi. Es una instalación que circunda entre los 50 y 60 metros cuadrados. Y básicamente esta instalación reflexiona mucho la palabra Flevi. Es una palabra del español que está desapareciendo, que significa digno de ser llorado. Yo creo que uno de los años que más lloramos una pantalla fue en el 2020. Y pensar en estas parafernalias del rito, del cuerpo, del ritual, de los espacios que habitan el despojo de un cuerpo, como son los cementerios, los cenizarios, los osarios, y todos estos escenarios que se presentan en nuestra cotidianidad al momento de fallecer, y que somos parte de una ritualidad, una de tantas en el mundo, empiezan a verse cada vez más inmersas en el aspecto del tiempo. Uno, cada vez son más cortas, más abreviadas, y otro aspecto es como la mediación de tecnología que intervienen en ellas. Si bien ya ocurría hace varios años, por ejemplo, el hecho de que te den un DVD por una cremación, la transmisión de 2 funerales ocurre hace muchos años, pero en el 2020 pues se potencializó y el cuerpo se transforma y deja de estar presente, y su presencia se vuelve 16/9 o 4/3 de una pantalla, donde la presencialidad es como la que estamos viendo en este video. Esta instalación se compone por un osario, y es toda una parafernalia, esta escenografía, sobre el osario, que soporta unas placas a la medida de 3 metros por 2,50 de ancho, y está lleno de unas placas que simulan las placas de mármol. Aquí son placas de sebo animal con pigmentos en verde. También está una gran pantalla azul, que en realidad es pintura
y habla como desde esta gran imagen sin señal de las pantallas cuando no tienen como, al no tener signos de señal, signos de vida, signos de imagen. Está el pantógrafo, quien escenifica toda esta iluminación. Está la corona abajo, que también está hecha de soda animal y pigmento verde croma key. Y siendo iluminada, ¿no?, con esta aureola de streaming, y todo esto se transforma en este mundo de la webcam y el cine, con las edades del cine, el croma azul, el croma verde, y empieza a transmitir y a transformar lo que es el video en vivo y en directo, como lo hace un poco el streaming. Y digamos que acá hay un ejemplo a través de un programa de streaming como muy usado como es el OBS, empieza a transformar estas placas y aplica los cromas por una inteligencia artificial, quien pensó en anterioridad que entendía por placas de mármol, que entendía por los materiales, la lectura de un cuerpo físico transformada en píxel, transformada en data, transformada en información y en error, en glitches, y le empieza a releer este gran cuerpo pesado, que son casi 100 kilos, a muro de sebo animal, de un cuerpo que es el sebo, ¿no?, que es ese residuo del cuerpo, es transmitido a la pantalla y a una gran proyección casi a escala, donde el cuerpo y la materia se ven transmitidos. Y se ve un poco como lo que sucede. Algo muy interesante que pasó mucho en montaje, que son como las grandes sorpresas que ocurren en el espacio, y es la fascinación. O sea, venimos de un mundo, de un momento demasiado de cámaras, donde el cuerpo se alejó de otros cuerpos, y aún así tenemos la fascinación ante vernos ante cámara, darle la espalda a los Aries, darle la espalda casi que a la muerte un poco, como con estos ideales de la eternidad, pero también como toda esta alegoría de retransmitirnos, de vernos en el reflejo del espejo una vez más, repleto como del error, del glitch, y transformándose también este cuerpo, no solo el cuerpo al cual estamos dando la espalda, sino el mismo cuerpo que somos nosotros mismos en presencia. Entonces entra toda esta parafernalia a jugar y a develar un poco cómo todo esto ocurre en un espacio donde también fueron muy habitados los cuerpos y su propio fenecer. Entonces, digamos que esta pieza conversaba muy bien con lo que era el convento del San Juan, porque esa ruina y ese pastizal y todo esto que empieza a jugar, como que la materia vuelve a absorber todo este espacio, y la ausencia de cuerpos, de lo que habitó allí, también queda un despojo de lo que quedó del hospital, dentro de los escombros y dentro de la memoria que habita este lugar. Entonces esta instalación reflexiona mucho sobre estas grandes experiencias de la transmisión del rito y la digitalización del duelo. Otra cosa que me parece curiosa ahí, Valentina, y creo que la diferencia es que la gente se acostumbró a verse enmarcada, ¿no? Y acá estaba de cuerpo entero. Sí. Y esta es una pregunta que va a hacer para todo el mundo. ¿Qué retroalimentación les quedó el público? ¿Qué les dijeron? ¿Qué oíste tú? ¿Qué te pareció interesante? Bueno, fue muy curioso porque había momentos en los que uno entraba y hacían como lo que es verse el cuerpo entero. Es impresionante, porque una cosa es verse al espejo y otra cosa es verse como en video, que no es como táctil, es como evanescente un poco, es pura luz, es volverse a uno luz e imagen.
y digamos que primero se veía el reflejo y luego las piezas, y eso era interesante, porque luego sí entraba la duda y era ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué no puedo hacer aquí? ¿No? Había también un miedo, la cámara siempre también tiene eso implícito, o es una gran fascinación, o es un miedo también a aparecer ante el objetivo de ella. Entonces era muy interesante ver cómo se circundaba en el espacio, se buscaba dónde estaba en la óptica de la cámara. Este gran pantógrafo era una gran pregunta de toda esta gran maquinaria para soportar una luz tan leve. Todas esas preguntas me las hacían un poco las personas y era, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puede ocurrir acá? Yo aparezco acá, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Ya después también pasaba esto de que veían que las placas de SEO se iban transformando y cambiaban a sus espaldas, pero al mismo tiempo al frente de ellos. A mí me parece muy interesante como la reflexión a la que llegas tú, que obviamente sé que es algo que estuvo presente en la adecuación de la obra al espacio, realmente presente durante el montaje, durante las horas larguísimas en las que pues, estuvimos y estuviste montando, y ahorita como en el post, ¿no? Luego dejar respirar, luego de dejar respirar tanto todo el proceso del montaje, como lo que son, digamos, lo que pregunta ahorita Carmen, las apreciaciones, consideraciones del público, y me parece muy interesante esa reflexión, digamos, con la que empiezas tu exposición, y es la manera como esta obra logra entretejerse a la historia del lugar, ¿no? Desde un sentido bastante abstracto, ¿no? Desde un sentido y desde una especie de cargas energéticas que unas personas sentían más que otras, pero sin duda a un indiscutible paso del tiempo de muchas y muchas generaciones, ¿no? Entonces, pues es muy distinto ver esta obra planteada de pronto en uno de estos edificios nuevos, a cómo fue planteada, o en el Cubo Blanco, ¿no? Y lo que nos han enseñado, que es un poco a lo que, pues a lo que va esta reflexión, y es esta idea como tan particular, un poco postmoderna de cómo las reflexiones del arte se entienden mejor en el cubo blanco o en lo impoluto, y ahí en ese punto, pues esta es una de esas obras que en realidad alza su voz en contrariedad a eso. Evidentemente hay grandes instalaciones de la historia que se han dado así, y da igual, una cosa no tiene que ser mejor que la otra, pero sí va muy de la mano, y es un comentario que va muy de la mano a la lógica de lo que es la feria, ¿no? La feria, pues, por eso siempre ha estado en fábricas, lugares abandonados, hospitales y demás, porque desde la curaduría, tanto de la feria como de voltaje, ¿no? Era muy probable y le llamaba siempre mucho la atención de una manera un poquito aterradora a los artistas extranjeros cuando les decíamos que íbamos a montar su obra en un parqueadero, porque Claro. ellos están acostumbrados a montarla pues en lugares impolutos. Nosotros sí, pero nosotros creemos en la sociedad y creemos en el ruido y creemos un poquito en todo ese caos desde la feria, desde voltaje. Evidentemente los espacios de exposición de la feria siempre han sido todos, tienen como esta especie de ruido sonoro visual de fondo, y la reflexión que tú haces, pues, digamos que le da la vuelta completamente y encierra de una manera muy interesante eso. Sí, digamos que el espacio, que es como el San Juan de Dios, a diferencia de textura, lo que tú mencionabas, que a veces se chocaban mucho los ruidos, las piezas, se formó una gran obra. Aquí le da como la serenidad
de lo indicado para cada pieza para dar como esa espacialidad propia que requiere cada estructura que dialoga con la misma estructura del lugar. Entonces sí me pareció como un espacio que la verdad le aporta también mucho a los proyectos y como no tenerle miedo como a ese low tech o a esa analogía también de la tecnología que se ve implícita siempre desde varios ángulos, no siempre vista desde el cubo blanco, sino también desde la estructura que ya existe, y la estructura de ruina es algo que siempre también será muy condescendiente con muchas obras que la verdad lo que dices no funciona siempre con el cubo blanco y la concretud del espacio. Gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Bueno, nuestra siguiente artista en orden museográfico es Camila Duque, Jamaica. Camila y Valentina, bueno, tenemos varios artistas que son estudiantes de nuestra maestría en artes plásticas electrónicas y el tiempo. Camila ya terminó, va a graduar en breve, y la pieza es justamente una que hace parte de su proyecto de grado. Cuéntanos, Camila, sobre todo eso, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Pues como dice Carmen, esta pieza que fue presentada en montaje, que se titula Cuando lo corpóreo permeó el agua, hace parte de un proyecto un poco más grande, más amplio, que fue mi tesis de grado de la maestría en artes plásticas electrónicas y del tiempo. La pieza que se eligió para que estuviera participando en el espacio de voltaje es esta que estamos viendo en estos momentos. Es una estructura que simula un invernadero que está construido a partir de papel de cebolla. Digamos que toda la investigación de este proyecto se centró específicamente en un cuerpo de agua que es el lago de Tota en Boyacá, Colombia. La dinámica de la exploración y de la investigación del proyecto giró alrededor de una serie de caminatas en el territorio, como casi a modo de búsqueda ampliada, en la que estaba a la espera de encontrar huellas, vestigios, señales en ese territorio que me permitieran dar cuenta de esa relación que había entre ese cuerpo de agua y lo que sucedía alrededor del cuerpo de agua con los humanos y los no humanos. Digamos que entre muchos de los hallazgos que hubo allí, me encontré con un grupo de mujeres, de 36 mujeres, que llevan décadas con sus familias cultivando cebolla junca alrededor del lago. Esto se ha convertido en su modo de subsistencia económica y unos años atrás empezaron a intentar unas nuevas formas de producción en ese territorio, que es con unos invernaderos en medio de esos cultivos de cebolla, que intentan de alguna forma empezar a producir otro tipo de cultivos que no van de la lógica del monocultivo, libres de pesticidas, libres de agroquímicos, por decir así. Digamos que esas apariciones que yo me encontré en ese territorio casi que iluminaban ese verde que se veía hectárea tras hectárea alrededor del lago. Empezaron a señalar como algún tipo de nueva vía de relación que se estaba construyendo en ese espacio. Una vez tuve ese material como en mis manos y frente a mí, lo que hice fue traducir esta experiencia que yo tuve en una experiencia en un espacio creado. Entonces, este cuerpo que ustedes ven flotando cuando entran al lugar donde está instalada la obra,
que como les decía al principio está construido de papel de cebolla junca, resguarda o aguarda un espejo de agua en el cual en algunos instantes aparece y desaparece el movimiento. Un movimiento que es creado a partir de la vibración de frecuencias bajas en ese cuerpo de agua y que de alguna manera está a la expectativa de ser encontrado. Lo que sucede cuando se encuentra de frente a esta pieza es que va a empezar a escuchar una mezcla, una composición de paisaje sonoro que realice alrededor del cuerpo de agua y en algunos puntos muy específicos surgen estos movimientos que crean unas figuras en la superficie del espejo. Hubo algo muy interesante con Voltaje y es que me enfrenté a un público que estaba a la expectativa instantánea. ¿Sí? Esta pieza solo la había presentado una vez anteriormente y me encontraba con un público que quería quedarse a escuchar y a esperar a que sucediera algo. En Voltaje, el ritmo de lo que el espacio mismo le exigía al espectador, había un público que quería entrar y de una vez ver, mover, sonar, iluminar el espacio de frente, ¿no? Como que ese espacio de espera, de escucha atenta y de visión atenta específicamente, pues era un poco complejo. Yo varié un poco la pieza después del primer día de encontrarme con este público y esas apariciones de movimiento se daban un poco más continuamente. También me pareció muy curioso que una vez estando frente a la pieza, pues muchos me preguntaban o se preguntaban entre ellos como, pero esto sí es agua, y solo en el momento de tocar el agua caían en cuenta que era agua, ¿no? Y un poco, pues esa idea de llevar la experiencia que yo tuve también a un espacio donde el movimiento, el sonido y la iluminación de este cuerpo, pues permitía una cercanía y una relación con ese pedacito de agua que había ahí, pues finalmente era posible. Y era posible cuando no tenías que tener la distancia que se tendría con una obra de no la toques, no la mires, no sientas si está vibrando o no. Hay algo de la obra de Camila que pues a mí me llamaba mucho la atención y es que es una obra que es muy potente desde lo solemne, ¿no? Y es por eso es un poco haciendo eco al comentario ahorita de Camila de tener que haber acelerado un poco esos ciclos y demás. Y es que la obra de por sí tiene una presencia pues que es muy potente, que es muy grande, digamos, cuando uno entra, ¿no? Y ve esta luz, y ve esta luz distinta, y ve esta escultura que está descolgada de manera impecable, pues ahí hay como una tensión que se genera como desde lo solemne. Me llamaba mucho la atención eso porque quienes estuvimos en el montaje, parecía una obra pues hecha para el convento como tal, porque el convento tiene eso. El convento, quienes estuvimos en el convento a las 3 de la mañana o un domingo a las 2 de la tarde, cuando entraba la luz de una manera muy específica, pues uno sí se da cuenta que uno estaba, digamos, en un lugar muy particular. En un lugar muy particular con una arquitectura, digamos, por así decirla, monótona, muy tranquila. Sin embargo, la potencia de estar en ese patio con la Virgen sin nariz y demás,
pues se daba a través de eso, ¿no? Se daba como a través de como de la potencia de lo que cuando algo es realmente solemne puede llegar a alcanzar. Y yo siento que eso pasaba mucho con tu obra también, ¿no? Era como si estuviera de una u otra forma, no arremedando, porque operan de maneras muy distintas, pero generando estos mismos protocolos, ¿no? Pasar la cortina y ver esa luz ahí y quedar un poquito quieto sin saber qué está pasando, a pesar de que aparentemente pues no está pasando, porque habían otras obras que operaban de maneras distintas y que juegan mucho más pues a ese choque, enfrentar. La tuya generaba, lograba captar y generar esa tensión donde uno tenía que quedarse, y eso es lo que genera el convento cuando uno entra por primera vez ahí, ¿no? Cuando uno lo ve por fuera completamente hermético, y un momento entra y el patio y entra la luz y está la estatua y demás. Eso me pareció que fue un diálogo de la obra con el espacio que estuvo, pues que fue muy interesante. Sí, digamos que el espacio también que ustedes plantearon curatorialmente también permitía que se monumentalizara de algún modo ese cuerpo flotante, ¿no? Como que le permitía no solo de manera amplia en el espacio ser recorrido, sino también enfrentárselo en un espacio oscuro, aislado, en el que el recorrido de alguna forma se pausaba. Y cuando hablaba como de ese público, de ese espectador que entraba en busca de algo que sucediera inmediatamente, casi que encontrarlo a lo lejos, flotando, colgando, esperado a ser visto, como que de alguna forma bajaba el ritmo de la marcha, ¿no? Lo obligaba a esperar un momento y enfrentarse a eso y circular alrededor, exacto. Y creo que eso solo podía darse en un espacio con las características precisamente del convento del San Juan de Dios. Gracias, Camila. Ustedes. Y nuestro recorrido sigue Melissa Parejas. Ah, ¿cómo están? ¿No está acá David? Creo que descargas. ¿Descargas? No, es carpeta. ¿Esta carpeta? Creo que está en archivos voltaje. Pero yo te vacío. Sí. ¿No lo bajaré? Okay.
Listo. Bueno, Melissa, cuéntanos un poquito sobre ti, la voz. Buenas tardes, soy Melissa, soy artista de la Universidad de Antioquia. Y bueno, esta escultura sonora hace parte de una serie de esculturas que se llama Fragmentos de Tiempo. Este es el primer nido a gran escala que he desarrollado. Y bueno, creo que como todo el mundo, mi mundo se revolcó un poco durante la pandemia y de repente me encontré en un paisaje, en una finca rural, en la finca de mis papás, como por 6, 7 meses. Estaba muy acostumbrada a vivir en la ciudad, interactuar con el paisaje urbano, hacer muchas salidas de campo para mi obra. Todo tiene mucho que ver como con el acercamiento y la aproximación que tenemos con el paisaje específicamente urbano, pero entonces de repente me encuentro en un espacio totalmente distinto y me pongo a detallar ciertas cosas que uno no encuentra acá en la ciudad, como los nidos, por ejemplo. Entonces, pues de repente me encontraba nidos por todos lados en la finca, nidos de mirlas, de colibríes, de abejas, abejorros, y de acá sale un poco la inspiración como de esta forma y también nace durante la pandemia la pregunta, ¿qué será de la vida posthumana? ¿Qué será del paisaje después de nuestra muerte, nuestra extinción, si es que llega? ¿Y cómo se verá? ¿Cómo se verá y cómo se escuchará? Y bueno, claramente creo que de las cosas como más obvias es que quedarán nuestros restos, quedará todos los residuos que dejamos y creo que hay algo que yo siempre he admirado mucho de la naturaleza y es como la resistencia como de perseverar y la adaptabilidad de la fauna. Entonces, digamos que esto sí puede ser como una reflexión y está inspirado en un paisaje posthumano, pero creo que también es quizás una realidad distorsionada, una realidad exagerada de lo que ya vemos en el día a día. Esta adaptabilidad de la fauna y de las criaturas, pues cogiendo restos de basura para hacer sus nidos o sus hogares, pues ya existe, ya se ve en las playas, en los bosques, en donde sea que tú encuentras restos o huellas o basura humana, está incorporada de alguna forma en el paisaje y pues ya en la vida animal también. Entonces, como es una escultura sonora, la figura, tanto como el sonido, está inspirado pues, en el paisaje claramente. El sonido son puras grabaciones de agua que hago pues, desde un celular o desde un dispositivo de grabación. Y son sonidos que ya en un programa proceso, edito y transformo un poco para que sea casi que irreconocible el material original, que es un material pues orgánico, que es el agua, fuente de vida, y se convierte en algo que se puede hasta confundir como por sonidos electrónicos o sonidos artificiales, hechos como en dispositivo electrónico. Y bueno, hay algo que sí me pareció muy lindo de Voltaje, y pues claro, o sea, obviamente solo se pudo haber presenciado así en persona, en vivo, y es que la gente le encantaba tocarlo, como que le tenía mucha curiosidad, porque claro, tú ves un montón de cosas que se pueden mover y oprimir y botoncitos, entonces cuando yo ya le daba como el permiso a la gente, no, tranquila, lo puedes tocar, eran muy, o sea, es como esa curiosidad innata de tocar y creo que es muy natural. Y muchos decían un comentario muy similar y era que siempre querían como meter la cabeza o meter el brazo o como, ¿sabes? Como meterse, involucrarse en la escultura.
y hubo muchos comentarios y muchas preguntas de ¿por qué no hago uno más grande? ¿Por qué no hago uno a escala humana? ¿Por qué no hago uno en el que se puede literalmente meter el cuerpo? ¿Y lo vas a hacer? Pues es una, o sea, es una escultura, una serie que sí quiero seguir haciendo y creciendo incluso después de la maestría. Entonces sí, quizás llegue a ser uno tamaño pues suficientemente grande como para sentarse. Eso implica pues muchas problemáticas porque además es basura, son piezas electrónicas, son chuzudas además, entonces se pueden lastimar fácilmente, pero sí creo que sería muy interesante y es algo que realmente me expresaba mucho. Hay algo muy interesante de esta obra y era el salón específico en el que estaba, porque era el salón, digamos que estaba, por así decirlo, en la peor condición o en el estado más ruinoso de lo que fueron las distintas salas de exposición. Y yo, digamos, esta obra la siento así, la siento como una ruina como tal, porque sí está compuesta de basura, o lo que creemos que es basura, pero está muy bien conformada, está muy bien estructurada, tiene una vida que no es muy clara qué tipo de vida tiene. Entonces sí había una conexión muy interesante en recorrer esta obra en el espacio específico en el que estaba y el diálogo que esta obra lograba hacer con este espacio, porque a su vez mismo sí era una pequeña ruina electrónica hablándole a una ruina arquitectónica, en un diálogo infinito de 3 días. Eso me pareció pues me pareció espectacular y me pareció que la escala de la pieza para el lugar en el que estaba era como decimos, mandado a hacer, la verdad. Y esa manera como tan continua, ¿no? Y tan clara del diálogo, pues pienso que fue muy interesante para la obra misma y para las nuevas bifurcaciones o mutaciones de esta obra que yo creo que, pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tiene muchas posibilidades de continuar. Una cosa que es interesante es que una parte es articular las obras al espacio, que es una parte que es muy importante que hacemos nosotros ahí pensando en dónde esa obra puede respirar mejor. Y creo que en el caso de todas siempre estamos haciendo recorrido y cambiando los espacios, porque realmente creo que ese es el sentido de esto, ¿no? No es una escultura que tú pones en la mitad no, es una pieza para ser recorrida y para ser escuchada. Y lo que te da también la altura, pues es interesante, ¿no? En esa medida también es cómo se articulan esas piezas en ese lugar. Sí, pues, Sí, estoy de acuerdo. La verdad creo que fue muy apropiado ponerlo en ese lugar, además que también estaba en desuso. Sí, creo que fue demasiado ideal, la verdad. haremos los pods. Life size. Sí, señora. Bien, Gracias, súper, muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestro orden sigue.
Pero ponle playback y nos vas contando los fondos. Ya, creo que ya está de fondo. Bien. Bueno, mi obra se llama En Blanco. Es una intervención así, ritual en el que llevo trabajando varios años, desde el 2018 más o menos, y ya en el 2019 empieza a tomar la forma que terminó de consolidarse en el San Juan de Dios. Bueno, también es muy personal porque la obra es una composición en tiempo real, en pasado y casi que a futuro también, de un montón de muestras de sonido que provienen de mi cuerpo, de los cuerpos de varias personas de mi familia. Y empezó también como una pregunta hacia la enfermedad, del por qué enfermamos y el por qué muchas veces empezamos a somatizar la enfermedad de otros. Y en esa somatización de la enfermedad empecé a encontrar sonidos que eran súper aturdidores, que eran molestos, que eran dolorosos, imágenes que se empezaban a volver súper difusas. Entonces, episodios en los que perdía la conciencia y casi que mi visión terminaba siendo un foco de luz blanco, era rarísimo. Sí, una experiencia con la imagen también súper extraña. Y a partir de eso quise empezar a encontrar esas fuentes, de donde provenían esos estados de shock, esos estados de dolor, esos estados de sentir algo adentro, casi que ese virus que se empezaba a pasar de una persona a otra. Y bueno, luego vino la pandemia y le empezó a dar también otro sentido a esa búsqueda de la enfermedad que estaba haciendo. Ya en el San Juan de Dios, bueno, primero creo que estoy súper de acuerdo con mis demás compañeras y compañeros que lo hablan alrededor del laboratorio, en si no fue llegar a poner la pieza o instalarla de una vez, sino que habían un montón de cosas que están incidiendo, Mercurio retrógrado, los espíritus, todo estaba confabulando. Y casi que eso era lo que motivaba más la pieza, porque al llegar y encontrarse con una energía que era también parte de esas energías que trataba de evocar, con unos silencios que además eran muchas veces perturbadores, aun cuando estábamos todos montando, eran unos silencios en los que uno no encontraba a nadie más. La misma infraestructura de eso, de convento, que es súper monótona, pero tiene también unas secuencialidades en esos pasillos, en esos puntos en común. Entonces ya cuando instalo o empiezo a instalar la obra, pienso mucho en eso, en esas salas de hospital, en esas salas de comunión entre personas, de esas salas quizá donde muchos han llorado, donde muchos se han abrazado, donde muchos han perdido la vida, donde muchos han sanado, y quise tratar de encontrar eso. Entonces ya muy técnicamente hablando, la pieza es un circuito cerrado de energías realmente, porque hay unos sonidos de base que se están componiendo y se están pensando en el tiempo de la instalación, pero también hay una intención de encontrar algo, de encontrar algo que le empiece a dar vida, que terminaba siendo ese ruido blanco de las antenas. Entonces casi que estos monitores terminaban siendo cuerpos que recibían esas energías. Y bueno, otro antecedente que también me ha motivado mucho en la realización de la pieza fue una vez que hice un voluntariado en el Hospital San Ignacio, y nunca se me olvidaba una vez en urgencias ver un montón de gente llorando y lo único que escuchaban eran los beats de las máquinas. Y entonces yo me preguntaba a una persona por qué lloraba al momento de escuchar un beat. Y se me hacía muy doloroso, era casi que compartir esa pena con esa persona de pucha, hay algo vivo en una cosa tan inerte y tan sintética como un pequeño sonido, un pequeño drone, una pequeña onda, una frecuencia modulando en el entorno. Y a partir de eso, bueno, la pieza se piensa también como
una invitación, como más que una experiencia, como un estímulo, una pulsación en el tiempo, una pulsación en el aire, una pulsación en el espacio. Y creo que eso también hace muy difícil como de abrazar. Con el público sentí mucho eso. Como que hay un choque súper fuerte, entonces pensaba, ¿será que es la misma reacción que uno tiene cuando uno entra a un hospital a tratar X persona y uno realmente no puede aguantar la energía y la pesadez de sentir esas sensaciones? Entonces, bueno, creo que eso me ha motivado también a seguir la investigación de esto y ya en la parte sonora y en la investigación sonora es, bueno, desde qué punto estos sonidos están trasladando esas sensaciones mías a otros cuerpos o las sensaciones de otros cuerpos a las mías y termina siendo casi que muy difuso el límite entre una persona y otra, termina siendo un solo cuerpo. Retroalimentación del público. Retroalimentación, los niños se asustaban un montón. O les decían a los niños como no entren, algunos salían súper atormentados, pero no, ya como en general, habían diversas sensaciones que yo percibía. Una de esas era, creo que algo similar a lo que le ocurrió a Camila, y fue la búsqueda del filtro, de la experiencia inmediata. Entonces eso hace muy difícil la lectura de este tipo de intervenciones, porque entonces el público ingresa esperando ya una reacción a su movimiento. Entonces me pasaba que la gente pasaba y era como... No, y se modificaba la señal, porque la señal igual percibía esos ingresos de las personas, pero pues no era que si levantaban un pie y un brazo iba a salir algo y los iba a abrazar, no sé, y sentía mucho eso. Pero las reacciones, creo que las que más me afectaron fueron las de las señoras del aseo, las personas de logística, los voluntarios, que fueron realmente quienes estuvieron todo el tiempo conviviendo con la pieza. Entonces las señoras de aseo me decían que ya era un momento, habían momentos en los que realmente era insoportable, porque les acordaban un montón de cosas muy fuertes y no querían llegar a esas memorias, porque era aturdido, porque era oscuro, porque era frío. Y me acuerdo mucho y creo que fue una experiencia realmente divina. Al momento de cerrar la pieza ese domingo, y una de las señoras de logística se estaba despidiendo y me empezó a contar cómo le había acordado a la intervención de su padre en un hospital, y de cómo ella trató de aguantar la pieza, un poco rememorando eso. Entonces, ella no se podía mover de ahí, tenía que estar conviviendo con eso. Y era ese paralelo, como que haciendo esos paralelos y esos ejercicios de memoria, era que se pudo sostener ahí con la pieza y también compartirme eso. Porque realmente yo en un momento ya no pude estar más ahí. Como que el corazón nada más con los sonidos de las pulsaciones se me empezó a desincronizar. Y dije, puta, en algún momento me da un infarto acá y nos vamos. No, yo siento que esta pieza tiene como un ADN muy claro de lo que a nosotros nos interesa en voltaje, la verdad. Digamos que toda esta traslación de distintas tecnologías, de distintos tipos de tecnologías, ¿no? Interactuando unas con otras, ¿sí? De una manera en principio caótica, confusa, pero sobre todo muy compleja, pero al final no al servicio de la tecnología porque sí, sino precisamente al servicio pues de un discurso y de una mirada muy controlada, como lo que usted nos está explicando ahorita, y luego llevado a una puesta en escena, porque tiene una escenografía, ¿no? Porque tiene una teatralidad esta pieza. Entonces, pues para nosotros yo pienso que fue muy, y veíamos en esta pieza eso, veíamos en esta pieza todos esos elementos que siempre nos han interesado dentro
de los proyectos dentro de las instalaciones que tenemos en Voltaje, y es ver cómo una idea, ¿sí?, un discurso, pues termina materializándose a través de tantas capas distintas, ¿no? Desde su conformación tecnológica, ¿no?, hasta su puesta en el lugar, su presencia en el lugar, y ya al punto de la teatralidad, de las abstracciones, pero al mismo tiempo de la confrontación de la gente a través de la tecnología a otras nociones de la vida. Hizo que esto fuera pues una instalación muy especial dentro de toda la curaduría. Y otra cosa es que es una obra que el año pasado no pudo existir, ¿no? Estaba como en ese limbo de lo digital, porque si bien está atravesada por todo lo digital, solo es posible experimentarlo en el espacio, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que es bien interesante. Claro que en Arte Cámara la tuvimos como composiciones. Exacto, Y un poco y era para- otra cosa. Sí, además por la duración, porque esto dura días. Exacto. La escucha digital. Claro, yo creo que es un poco una pregunta de las temporalidades que están todos los proyectos, ¿no? Y es sacar las cosas del museo, de la galería, a un espacio donde hay otro público que necesita esas inmediateces, ¿no? Y estas obras necesitan de otros aires. Entonces creo que eso también fue muy interesante. Y que en San Juan además tiene eso, ¿no? Esa historia también como Ese eco. complejo público de salud, desingreso. Exacto. Ahí también pueden incidir mucho Espectacular. esos espíritus. Bien. Muchas Súper, gracias. bravo. No, Bueno, un breve resumen de los artistas que nos pueden acompañar. Paulina Moncada, de una obra que se llama Desde un paisaje, que es una reflexión sobre, digamos, que el consumo de las imágenes y el borramiento de las imágenes. Paulina es dibujante, trabaja con tecnología, y bueno, lo que hace acá es construir un dispositivo que va borrando continuamente el paisaje. Daniel Ariza, psicólogo, artista, construyó un espacio inmersivo donde a partir de un trabajo de geometría y de luz generaba un espacio, digamos, como para lograr una especie de elevación, lo llamaría tal vez así, una obra pues, bien interesante en cuanto a interacción. Juan Esteban Bulla tiene una obra también súper interesante que se llama Apariciones, y es una reflexión sobre la imagen, nuestra imagen y, digamos, lo pictórico, ¿no? También cómo se aproxima uno un poco a lo pictórico a partir de la huella del cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo está atravesando muchas obras. Creo que es algo que para nosotros, como en la curaduría, era muy importante, la idea de poder volver a habitar el espacio como visitantes, pero también las reflexiones de los artistas sobre las diferentes, de pronto, trayectorias que ha tomado el cuerpo en el último año. Y tuvimos 3 obras de artistas franceses, una de la École Polytechnique de París, de Jean-Marc Chomas, con una serie de artistas y colaboradores científicos del laboratorio de la mecánica de fluidos, que son reflexiones sobre procesos casi invisibles y sobre cómo representamos el tiempo. Otra obra de Yves Ronsard, que habla de inteligencias artificiales y de paisajes que se reconfiguran continuamente, y otra pieza de Alex Bourgeois, que son paisajes construidos artificialmente a partir de Unity. Entonces hay una constante también por visualizar eso que es invisible y que es el paisaje contemporáneo. Para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero que hablemos con 3 de los muchos artistas que tuvimos en Sessions. Yo creo que podemos empezar con Diana Medina. Sessions hicimos pues esta serie de conciertos audiovisuales en la capilla, pues nos interesaba mucho también tener obras y visiones de artistas que trabajan el arte sonoro, la imagen desde otras perspectivas. Diana, por favor, bienvenida. Pues muchas gracias a los dos por invitarme a ser parte este año. Gracias por acompañarnos. Y sobre todo, pues, yo soy músico egresado de la Universidad de los Andes como cantante lírica, hice la opción de Artes del Tiempo. Después estudié una especialización en producción de música electrónica y medios digitales y me gradué de la maestría de arte sonoro de la Universidad de Barcelona, en donde investigué como la percepción, la sinestesia y cómo crear espacios inmersivos
por medio no solo del audiovisual, sino de lo comestible, lo tangible, etcétera, etcétera. Y para esto, para esta invitación, sabiendo que era una capilla, soy improvisadora también, me dedico a hacer eso hace ya varios años, entonces uso normalmente como los sonidos del espacio, me gusta mucho, o cuando trabajo con otras personas uso lo que están haciendo ellos para modificarlo en tiempo real y construir así como narrativas sonoras. Cuando Juan Ricardo me dijo que iba a ser en la capilla, después me enteré que eran 30 Genelecs, que iba a estar Jorge espacializando, pues qué alegría. Pensé en qué representaba la capilla en términos espaciales estructurales, como en qué frecuencias quería usar, en cómo iban a rebotar, en lo que los sonidos pueden simbolizar en ciertos espacios. Entonces comencé con un dron de frecuencias que iban a estar chocando en la estructura de esta capilla, y poco a poco lo fui modificando hacia el ruido, y también pensé mucho en lo que simboliza una capilla, ¿no? Normalmente es como el sermón, ¿no? Y dentro del sermón, últimamente con la situación de Colombia, con todo lo que está pasando, he usado varias veces el discurso de Chaplin del dictador. Chaplin, dictador, diciéndole a los seguidores de los dictadores que no sigan a los dictadores. Es buenísimo. Entonces, pues, básicamente es eso. Y esto es un, digámoslo así, instrumento visual. No hay registros de la obra como que realmente en la capilla, que también me encanta. A mí me encanta que no hagan registros de mis obras. Creo que muchas veces lo que uno logra experimentar auditivamente en un lugar no se transmite por medio de un registro. Después en la pandemia traté de hacer cosas implícitas para formatos audiovisuales registrados o espacializados para cascos. No sé qué dice acá. ¿Cascos también? Sí. Headsets, Sí, que fueran inmersivos de una forma más sonora. Y esto es algo que comenzó un poco en la pandemia. O sea, había visto BDMX, este programa en mis épocas del primer máster en medios digitales, y simplemente es como una herramienta que me permite que se visualice ciertos parámetros del sonido mientras se está produciendo en tiempo real, y eso fue lo que usé. Me parece que ahí hay una pregunta que es muy importante para nosotros, como en lo que trabajamos, que es en medios, en tecnología y en experiencias, ¿no? Y yo siempre suelo decirle a mis estudiantes que para mí el arte no es algo que está orientado necesariamente a objetos, sino a experiencias. Y creo que yo comparto mucho sea el registro, ¿no? Como que siempre nos preguntan, ¿y voltaje qué? ¿Lo puedo ver después? No, esto es algo que hay que verlo, que hay que estar en el sitio. El hecho de tener 30 canales de sonido, el hecho de tener performance, es algo que ningún registro lo va a poder replicar nunca, de ninguna forma. Entonces creo que esa reflexión es muy clave. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque estamos creando un espacio que se experimenta, que se experiencia y que se habita. Que porque está corto, porque solo puede estar 3 días. Creo que es un poco de eso efímero, es lo que hace que tenga sentido esta idea de recircular la ciudad, recircular los espacios, ¿no? Estar en un performance. El registro es otra cosa, ¿no? Tal cual. Creo que ahí se pierde la esencia un poco de justamente de todo lo que estamos Sí, tratando creo de que es hacer. lo que lo hace potente, ¿no? Porque es que un dron va a sonar muy mal si uno lo registra y pone un video de un dron, va a sonar a nada en realidad. Y la Exacto. idea de construir a base de frecuencias y de frecuencias justas en términos musicales es ver la relación en realidad arquitectónica con el sonido y la forma en que confluyen en el espacio arquitectónico y la manera en que otoacústicamente, que se llama así como la manera en que los oídos lo filtran, dependiendo de la posición en la que uno esté en el espacio,
pues es irregistrable, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta hacer, como experiencias que se vean de pronto mal en un video, pero que sean muy potentes como en vivo. Exactamente, y nos conectamos. Completamente. Súper, Diana. Muchísimas A gracias. ustedes. Gracias, Diana. Bueno, José Miguel Luna. Cuéntanos sobre tu proyecto, sobre cómo te fue en performance. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarnos, creo que a todos aquí a ser parte de esta edición de Voltaje. Han hablado de unas cosas que sí comparto totalmente. Una de ellas, pues, la importancia como del retorno muchas gracias. Del retorno como a las actividades presenciales, como a estar nuevamente aquí haciendo las cosas en vivo. De hecho, pues, digamos que como que mi reactivación empezó este año un poco, y también un poquito gracias a Diana Medina, que pues nos estuvo invitando a unos artistas por allí a hacer improvisación libre, práctica que compartimos. Y bueno, mi experiencia también ha sido un poco a partir pues de la música electroacústica, de la improvisación libre, y básicamente lo que me trajo aquí pues fue este proyecto que pues veo hasta ahora iniciando. Pues como te digo, había estado como muy encaminado a la música electroacústica como tal, pero de pronto empecé a encontrar también pues en la pandemia el hecho del aislamiento, el hecho del estar solo, el hecho de tener que aplicar también mi concentración, mi mente a algo que para nosotros de pronto como músicos era un poco nuevo, difícil quizá, porque tal vez en la práctica musical, tocando con otras personas, pues compartimos un poco más los espacios. Y bueno, fue como encontrarnos un poco ahí, en esa extraña situación. Y pues creo que gracias al haber estado como trabajando también antes con tecnología y con nuevos medios, pues como que puedo encauzar la mente a este proceso. Y bueno, dediqué parte de ese tiempo de confinamiento como a aprender sobre todo algunas cosas en las que no había reparado antes, sobre todo pues dentro como de la producción de música electrónica un poco más de corte popular, urbano. Entonces como que combinando todo esto empieza a surgir este proyecto. Empiezo a tratar de llevarlo de la mano pues de trabajos, no sé, con pequeños cortes, porque me viene a la mente toda esta cuestión de la fragmentación, de la fragmentación de lo digital. Entonces comienzo a trabajar con glitches, a trabajar con cortes sonoros, como a tener entidades sonoras que puedo ir partiendo y deshaciendo y rearticulando, y empiezan a convertirse como en instrumentos, en percusiones, en cosas, en drones también. Y bueno, de allí empieza a arrancar esto y las preguntas de cómo conectarlo un poco con el hacerlo en tiempo real, con el hacerlo en vivo. En vivo. Sí. Y también con el hecho pues de conectarlo a lo visual, cosa que también, digamos, por lo cual sentía curiosidad. Y en mi caso, pues yo me encuentro con Touch Designer, y comienzo a trabajar un poco con eso, a aprovechar también como las herramientas que propone comunicación con otras herramientas, ¿sí?
Y bueno, empiezo a hacer también como audioreacción en medio de esta soledad, ¿no es cierto? De estar trabajando todo el tiempo en casa, en aislamiento, y es como buscando esas maneras de comunicación para crear como estos como cosmos digitales, que fue en lo que se nos convirtió la manera de estar finalmente durante el confinamiento. Entonces, creo que esas inquietudes como que nos abordaron a todos, y pues bueno, eh, ya después creo que este es un momento muy chévere, ¿no? Muy interesante, porque dentro de esta necesidad que tenemos de ir nuevamente como regresando a una especie de normalidad transformada, pues nosotros también, incluso como consumidores de imágenes, como consumidores de mensajes, ah, creo que va a ser como un momento un poco interesante, porque vamos a empezar a ver muchas cosas ahorita, y la importancia de que ocurran estos espacios, de que ocurran este tipo de encuentros, pues me parece fundamental para que todas esas personas que estuvieron allí como encapsuladas, eh, pues puedan otra vez salir a vociferar lo que necesitan. Sí, entonces me parece clave, me parece fundamental los espacios, me parece fundamental esas alianzas que hicieron entre el Departamento de Artes y con el Departamento de Música, con lo que pasó con el sistema Hablas. Bueno, que además para nosotros pues, fue una oportunidad bacanísima, Claro. sí, de poder como acceder a este sistema. Pues no siempre podemos, muchas veces quisiéramos, eh, pero también hay cosas, ¿no? Que de pronto por la fugacidad misma de los espacios, entonces me parecía como, digamos, por el lado de intérprete, estando allá, como teniendo la oportunidad de jugar con el sistema, era como, ay, es demasiado eh, rápido el tiempo que se me va de aquí, pero también es bonito porque hablaba un poco como de la, no sé, espectralidad del lugar, ¿no es cierto? De la locación en donde estábamos participando. Y bueno, era interesante ver cómo confluían todas esas cosas también. Algo que mencionaban al comienzo sobre como la fugacidad de la experiencia, del paso de las personas por el espacio, del tránsito que había, que creo que también respondía un poco como a lo que nos acostumbró también este tiempo de pandemia y de confinamiento, ¿cierto? En que ustedes hablaban hace un rato delante de las pantallas y subiendo el pulgar y pasando de contenido a contenido, y como que todo eso era muy curioso. Entonces, pues nada, creo que de nuevo agradecerles aquí la oportunidad de haber compartido con ustedes. Gracias No, por estar. En la reflexión de José Miguel y pues de Diana, la verdad, pues sí se vuelve parece redundante, pero el hecho de haber, y yo estoy completamente de acuerdo, el registro es lo de menos al final, porque estuvimos 2 años viendo registros de registros, ¿no? Y ahorita, como usted lo explicaba, pues el hecho de estar ahí, ¿no? Con el Cosas sistema hiperproducidas también, ¿no? hiperproducidas, Como 5 cámaras, hipermaquilladas, y el hecho de estar ahí con 30 canales en una iglesia en vivo, ¿sí? Pues finalmente es que de eso se basa, ¿no? Y de eso, por eso es que finalmente, pues, lo que está en vivo se logra mantener y logra, digamos, que trascender a los momentos de la piratería, de compartir, de demás, de divulgar y demás, porque esos son una especie de cápsulas, ¿no? Que se petrifican en ese momento en el que está uno. Yo puedo mostrarle a la gente que no estuvo en Voltaje algunos videos de las presentaciones de Sessions, y evidentemente son
digamos, extraordinarios y se ven como se ven, pero no se ven como se sintieron. Ni se oye. Y eso Eso que apuntas me parece muy chévere porque también creo que se me acaba como de cruzar esta imagen de esos momentos en donde estábamos ahí con la pantallita al frente o el 16:9 y todo esto aquí al frente, pero claro, cuando llegábamos allá al espacio, estábamos dentro de la cúpula de la capilla y era como estar dentro de esas pantallas en donde habíamos estado antes. Solo entrar a la capilla. Incluso muy, no sé, muy también como que es una sensación que tal vez inconscientemente tenían muchos, incluso por ejemplo con lo de la pieza de los niños, el hecho como de la necesidad del espectador de quererse meter allá adentro, querer que le tuviera uno grandísimo, para meterse allá en otro planeta, en otro mundo, pero él, todo su ser. Creo que habla también como de una pulsión de este momento nuestra que sería muy interesante también explorar. Por lo grande. Sí. Por lo grandioso. Ajá. Que esa fue un poco mi epifanía cuando entré a la capilla. Lo primero que le dije a Juan fue, quiero mapear la bóveda. Y Juan, que está más loco que yo, me dijo, sí, de una. Y luego hablamos con Juan y con Gonzalo, que fue con quien hicimos el touch designer, y Camilo que hizo el Giraldo, el diseño de sonido, y es un poco esa idea de volver a lo enorme, ¿no? De volver a ver la escala, de vivir el espacio. Creo que eso es súper interesante, que pasa con Nuevo Voltios también, ¿no? Nuevo Voltios llegó y diseñó en 2 días un montaje para ese espacio, ¿no? Site specific. Entonces, creo que eso ha sido muy interesante. Eso es muy interesante, la verdad, Julio Victoria, que viene, digamos, de una lógica de tocar masivamente un tipo de música muy particular. Ya había realizado su proyecto en el Julio Mario Santo Domingo, más sin embargo, el ensamble y el montaje que se dio en la capilla no tienen nada que ver ni con lo que hizo en el Julio Mario Santo Domingo, ni con lo que presentó en ese lugar. Me parece como una gran conclusión de lo que fueron los live sessions, eso, ¿no? Esa manera de volver el performance site specific, que es algo que no es menor, es algo que pues yo le agradezco mucho a ustedes por haber sacado adelante y por habérsele medido, pues hacer eso en poco tiempo ante algo tan potente como era la arquitectura misma, y no es fácil, independiente del público que hubiese o no es fácil pararse a tocar en ese lugar, en este momento. Entonces yo creo que eso merece, pues, evidentemente, toda nuestra admiración a ustedes. Sí. Bueno, Miguel, gracias. Gracias Yo a creo que ustedes. en esa medida también Sensor, que nos falta Sensor, y con ellos terminamos, también se adaptaron al espacio de una forma súper interesante. Muchas gracias, José Miguel. No, permiso, gracias a Entonces, ustedes. por favor, Nicolás Sebastián, les damos una silla, yo les tengo mi silla para que ustedes nos cuenten un poquito. ¿Cómo se sintieron ustedes? Nosotros hablamos bastante después, entonces ya me conozco la historia, que es maravillosa, porque ustedes se juntaron en pandemia. Entonces, creo que esa reflexión es bien chévere, y cómo sintieron el espacio. Bueno, hola, buenas noches. Dime. ¿Qué es esto? Ok. ¿Pasa conmigo? Sí. Hablamos un poco de, claro, el registro nunca va a ser lo que es estar en vivo. Si tenemos un resumen, un poco hicimos resumen por 2 razones. Uno, también trabajamos desde la improvisación, entonces es bueno para nosotros recordar qué fue lo que hicimos y vernos fuera de tarima. Hay un resumen de 4 minutos, que no es nada, pero nos funciona para
para recordar mucho qué fue lo que pasó. Esperemos que Recargamos cargue. un poquito pronto. Conexión antes, ¿no? Ya. Es mandar la pantalla completa y le bajas un poquito el audio y nos va contando. Déjale aquí player acá. Y ahí lo bajamos corriendo. Listo. Entonces nosotros trabajamos como colectivo. Somos actualmente 3 personas que nos aproximamos a inquietudes con respecto a la imagen y el sonido desde distintas disciplinas o perspectivas. Yo vengo de la imagen o del cine, Nicolás es músico y el otro participante que no hizo parte de Voltaje en esta edición, pero colabora con nosotros, es clown y carpintero. Entonces es cómo aproximarse también a la imagen y al sonido de distintas disciplinas, y más que perderle el miedo es exponer la fragilidad que representa la imagen y el sonido. En esta ocasión fue más para mí como un reto el no ser músico, como alguien que no viene de la música se enfrenta al sonido y se enfrenta al sonido en vivo mientras improvisa con un músico en tarima. Entonces yo creo que eso es algo que se le dio mucho énfasis, o yo le di mucho énfasis en este proyecto. No sé si quieres compartir algo ahí con respecto a lo que salió nuevamente. Hola, yo soy Nicolás Díaz, soy músico. Me he dedicado a diferentes partes de la música, enfocado muy en lo popular. Ahorita, antes de conectar con eso, nosotros ese día pensábamos, como que Sebastián me decía, como, ¿por qué no fuiste más fuerte de como cuando estábamos, pues, nosotros ensayando, ¿no? Entonces, ustedes saben que, pues, todo el mundo de la improvisación es bastante raro, ¿no? Porque uno tiene la percepción de cuando está ahí y lo está haciendo. Pero entonces, después cuando uno oye, pues, ese sonido y ese arte de uno, pues, se transmuta y se vuelve otra persona. Entonces, él me decía, ¿por qué no fuiste más fuerte? Y yo incluso ahí sentado recuerdo, claro, de pronto uno cuando está solo está acostumbrado como a sus gustos, a sus cosas, pero yo que soy alguien que he tocado en espacios pues, de música contemporánea y de improvisación, pero también pues toco mucho con personas, ¿no? Entonces ese día sentía, claro, es mucha gente, no puedo estar pensando solo en mí, que es esa cosa de, pues lo que usted decía, ¿no? Como de uno pararse y decir, no, yo voy a tocar y las personas que escuchen lo que tengo que decir y ya. Y yo, digamos, soy alguien que pues me acomodo mucho al espacio, a las personas. Entonces, digamos que esta experiencia, pues de haberlo hecho en un lugar tan maravilloso, ahorita hablábamos afuera que si bien todo, pues todas las instalaciones artísticas y todos los sets, pero el sitio era algo bien protagonista. O sea, era como que le daba más importancia a todos los sonidos, pues, y pues obras que había. Entonces, yo creo que fue una experiencia pues muy buena tocar un sitio así como tres. Y Sebastián ha estado pues muy pendiente del festival. Él pues me contó, cuando me llamó, él estaba más emocionado, y yo como, ¿cuál es? Entonces, pues muy chévere, así como él decía ahorita, nosotros empezamos pues, yo tengo una banda y él hacía las visuales, y poco a poco él se empezó a meter en esto de la música y todo, y era muy chévere sentir esa inocencia, que de pronto ustedes aquí de músicos saben que uno después se vuelve todo frío. Porque no es músico también es enfrentarse al sonido, y simplemente es hacer sonido por hacerlo, no dejar de pensar tanto en los esquemas o en tanta rigurosidad que puede traer el mundo del sonido. En mi caso fue, expongámonos con inocencia, con susto o con lo que sea, hacerlo. Sí, es eso, exponer esa fragilidad del sonido. Y estaba como esa sensación, digamos, de Sebastián como más inocente, de los primeros toques, esa sensación de prepararse. Entonces, pues para mí fue muy chévere porque
siento que la imagen y el sonido tienen una relación muy importante y más en esta música. Yo creo que uno puede hacer un tracks de 2 horas de experimentaciones y todo, y está la persona y el grupo de personas que van a tener la paciencia para oír, pero cuando hay esta conexión de imagen, de sitio, de todo, pues es fantástico. Y Yo es creo muy que- bonito la conversación de dos personas en el mismo lenguaje con estructuras distintas. Creo que surgen unas atmósferas Claro. bastante peculiares, Claro. ¿no? Como yo estoy hablando en un tono y a veces no soy capaz o prohibido afinarme a otro, pero la persona con la que estoy sí lo logra hacer o no, y se crean sonancias, o se crean disonancias que pueden ser interesantes. Yo creo que el juego del colectivo un poco va por ese lado, como es mucho un juego y una experimentación con respecto a la imagen y al sonido, muy en vivo también. El enfoque siempre ha sido la experiencia en vivo, lo que hablábamos del registro nunca va a reemplazar la sensación de estar presente. No, y un poco en lo de la fuerza lo hablamos ese día, ¿no? Es como también para nosotros en los sessions siempre estamos buscando curvas, ¿no? Como que hay unas cosas que ponemos en unos horarios, luego las miramos, luego, y después de como esto que estaba tan arriba antes de ustedes, Sí, fuimos era después de Julio Julio Victoria. Victoria. Ustedes llegaron con este sonido tan sutil, como con Sí. la imagen Sí. pequeñita, como con el detalle de todo lo que estaba pasando, y la atención cambia, ¿no? Y la forma de ver y de escuchar cambia. Entonces esas dinámicas yo creo que son muy importantes, De ¿no? ver, de escuchar y de entender el espacio. Ustedes transformaron el espacio a otro. Claro. Y eso fue lo que fue, digamos, personalmente para mí fantástico de los lives, fue eso. Fue cómo volver esta iglesia petrificada en el tiempo de un momento a otro, una especie de camaleón que cada 2 horas se sentía espacialmente completamente distinta sin haber cambiado, pero sí en una especie de trance de cambio. Claro, cada uno hizo algo Y diferente, eso era lo que ustedes, digamos, de una u otra forma le contaminaron a ese espacio, cada uno a su manera, y lo que hizo, pues, lo que yo siento que fue realmente algo extraordinario de las presentaciones en vivo. Claro, y todos, ¿no? Curruncho, Maggie, Viviana, que instalaron en su pantalla, o Niebla también, que hizo también esta otra proyección, digamos que sobre el altar. Cómo se reconfigura ese espacio continuamente, creo que también es la dinámica a la inversa, ¿no? El espacio pide cosas. Eso es bien interesante. Y sí. Sí, creo que una partitura que tenemos pendiente de hacer nosotros es poder improvisar con la imagen, que la imagen sea nuestra partitura. Eso está pendiente, ¿no? De hacerla. Bueno, pues ya tendremos nuevos problemas. Sí, siempre, yo creo que cada presentación lo que trae son nuevas ideas. Claro, problemas, completamente. No, y me parece muy valioso pues, este tipo de reunión, porque digamos, claro, de pronto a mí me pasa algo, ¿no? Que uno, el día que uno se presenta en alguna parte, uno está en otro mood, entonces uno está en ese mood de espectador, de poder disfrutar las instalaciones, de poder estar ahí como con una serenidad. Entonces, el poder ver como la explicación de todos ustedes de obras que de pronto vi muy rápidamente y que uno, claro, uno sabe como, wow, debe haber una profundidad más allá. Digamos, hablábamos con Sebas ahorita que Sebas me decía, no, yo prefiero no saber la explicación. Así, yo la interpreto y lo siento así y siento que es más puro. Digamos, yo sí soy alguien que, wow, hubiera tenido como un epígrafe, cosa y lo hubiera leído y hubiera, como que soy alguien más así. Entonces, No, todos los QRs, pero no los leen. La gente ya no quiere ver QRs porque el menú viene QRs. No, claro, digamos, yo no, sí, a mí me encanta Porque en TikTok ya no el toca papel, leer. verlo, pero pues felicitaciones a todos y pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes por venir hoy, Sí. por hacer parte de Voltaje, la verdad, pues quedamos más que contentos y sobre todo más que motivados para pues, los nuevos años. Muchas gracias. Y bueno, y una última reflexión es que creo que lo que es importante es seguir peleando por los espacios presenciales. Mucha gente nos dijo, amigos de Buenos Aires, de México, de diferentes lugares, van a hacer Voltaje de verdad. Nosotros sí lo vamos a hacer, con gente de verdad, y Ángel Valencia lo escribió. Evento de verdad para gente de verdad. La gente dice, si hay gente mentira, sí, los que han estado en Zoom.
Entonces, creo que eso es un poco lo importante, es seguir encontrando los espacios y seguir haciéndolo, ¿no? Esta idea de que todo es virtualizable pues, no es tan real para nosotros, aunque vengamos de este mundo de las tecnologías. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir. Aplausos a todos. Gracias.